Bueno, la charla de hoy nos la ofrecerá Manuel Polavieja. Manuel Polavieja es copropietario de Lexon Capital, la empresa dedicada al trading. Entonces, Manuel, como experto, como empresario en el tema y como ejecutor también de operaciones de especulación a corto plazo, pues nos explicará en qué consisten estas operaciones, qué función tienen, si realmente son tan dañinas y desestabilizadoras como desde ciertos medios de comunicación, ciertas cátedras, ciertas cúpulas políticas se nos quiere hacer creer, si hay una conspiración de los mercados en plural contra España, si es bueno pues que se prohíban las ventas en corto, las posiciones cortas, si es bueno quitar liquidez a los mercados persiguiendo a los especuladores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que va a ser una charla muy interesante para comprender desde dentro cómo funciona el día a día de un trader, cuál es su cometido, cómo lo ven ellos, si realmente se coaligan para tumbar países, si no lo hacen, y luego también cómo ven desde el ámbito de la empresa, de una empresa de trading, todas las injerencias que los políticos van anunciando día a día contra los mercados financieros, ya sea tasas Tobin, ya sea prohibición de posiciones cortas, ya sean presiones para que compren deuda de países que no tienen que comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues muchas gracias, Manuel, por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, agradeceros a vosotros vuestra presencia, que me vais a regalar una hora para que os cuente mi experiencia. Agradecer también a todos los que están conectados por streaming. Muchas gracias. Agradecer al Instituto Juan de Mariana y especialmente a Juan Ramón Rayo por animarme a perpetrar esta charla, que espero que os guste. Yo la he preparado con mucho entusiasmo. Yo creo que es interesante. No estoy muy acostumbrado a hablar en público, prefiero decirlo para aliviarme los nervios, pero aún así, verdaderamente yo creo que el contenido va a ser de interés, porque la verdad es que no se suele hablar mucho de cómo funcionan la especulación a corto plazo, que como dice Juan Ramón, como bien ha presentado Juan Ramón, es a lo que nos dedicamos en Lexon Capital. Nosotros hacemos trading que es básicamente a corto plazo, son operaciones en el día. También hemos hecho a veces otras operaciones a más largo plazo, pero fundamentalmente, y la mayoría de las que hacemos, son de este tipo, ¿verdad? También desarrollamos software, lo digo porque si alguno ha visitado la página web veréis que desarrollamos software, pero el software es para uso interno y también para optimizar nuestra operativa en los mercados financieros. Con lo cual, en el fondo, todo desemboca en lo mismo, ¿no? Que es el centro de nuestra actividad. El objetivo de esta presentación, yo voy a hacer dos preguntas fundamentales o principales que vamos a intentar responder y desarrollar a lo largo de la ponencia. Y responder en la conclusión, pues bueno, básicamente son las implicaciones económicas de la especulación en los mercados financieros, especialmente de renta variable, porque en Lexon Capital estamos especializados en renta variable, en los mercados de acciones, donde cotiza Inditex, donde cotiza Telefónica y Santander, porque eso es lo que somos expertos. No hacemos trading en renta fija, en bonos, ni tampoco hacemos trading en divisas, y tampoco en derivados, ya veremos luego por qué. Voy a tratar de darle un enfoque austriaco a estas implicaciones económicas. Y las principales preguntas pues, son, ¿es buena la especulación para la economía? ¿Es buena o es mala? ¿Son los mercados financieros un casino, que es muchas veces con lo que se suele comparar en los medios? Pues a lo largo de esta presentación espero poder encontrar la respuesta a estas dos preguntas que yo creo que son la base pues, de las cuestiones que hay a nivel popular o en los medios sobre la especulación, ¿no? ¿En qué vamos a fundamentar nuestro análisis? Bueno, pues lo primero, mi experiencia personal en los mercados a través de Lexon Capital. Son ya casi 10 años, son 250 sesiones al año y cada sesión dura unas 10 horas y nuestra forma particular de operar es estar todo el rato delante de la pantalla viendo casi cada ejecución que se hace. Entonces yo espero que después de tantas miles y miles de horas algo se me haya quedado. Yo de todas formas lo voy a intentar transmitir de la mejor forma posible, como vemos nosotros la formación del precio en ese minuto a minuto, en ese segundo a segundo de los mercados financieros.
Uno de los pilares fundamentales de la escuela austriaca, del pensamiento económico de la escuela austriaca, es la teoría del valor subjetivo. También vamos a utilizarla para analizar estos efectos de la especulación en la economía. La teoría del intercambio también es importantísima porque de lo que se trata en los mercados financieros es de intercambiar, de comprar y vender. La teoría de la liquidez y de la negociabilidad es una cuestión clave en este sentido. Y también me voy a basar en la frase del gran economista Frédéric Bastiat, o gran pensador, que decía que un buen economista es aquel no solo que se da cuenta de lo que se ve, sino también de lo que no se ve. Esta charla va a ser, sobre todo, intentar identificar qué es lo que no se ve, ¿vale? Eso es lo que vamos a intentar descubrir y en lo que nos vamos a intentar fijar todo el tiempo. Bien. Vamos a empezar por intentar discernir la diferencia entre especulación e inversión. Porque la palabra inversión, el lenguaje no es inocente, entonces las palabras muchas veces van cargadas con unas connotaciones, a veces incluso morales o éticas, no solo del propio significado de lo que implica la acción, ¿no? En este caso especular o invertir. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la una crea riqueza y la otra no. La diferencia es que en la inversión se obtiene una renta, es decir, un dividendo, o comparándolo con los inmuebles, que es algo más popular, un alquiler todos los meses, y en la especulación es simplemente obtener una plusvalía. Es una diferencia de plazos, quizá el inversor es el que mantiene la posición más tiempo y el especulador el que la mantiene menos tiempo. Es a lo mejor el compromiso o el cariño, que muchas veces los inversores a veces cogemos cariño a las acciones, y como me gusta esta acción, y le coges con un cariño especial y como que te comprometes más con el proyecto, con esa empresa, ¿no? En el fondo esto estamos hablando del plazo también, ¿verdad? O depende del sentido de la inversión, si la inversión es aprovecharse de una subida o aprovecharse de una bajada. Esto es importante porque las posiciones cortas o lo que son las inversiones a la baja últimamente aparecen mucho en los medios y yo creo que requiere un análisis porque es interesante ver qué es esto de la especulación bajista, ¿verdad? Aprovecharse de que el valor de una empresa baje. El punto de crear riqueza lo vamos a ver el último, porque quizás es el más largo, es el más importante y prefiero desarrollar antes los otros que entrar en el punto de crear riqueza. Vamos a ver el de obtener una renta contra obtener una plusvalía. Yo, en este caso, en la práctica podrían llegar a ser indistinguibles. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si una empresa decide no pagar dividendo? Que es perfectamente, no es muy habitual, pero depende de la época. Por ejemplo, en los finales de los años 90, en el año 2000, bueno, las compañías del Nasdaq, esas no pagaban ningún dividendo, eso era aburrido. Eso no, lo importante era, muchas veces casi llegamos un poco a ese puntito de que hasta las que perdían dinero no se veían con malos ojos, ¿no? Porque se suponía que estaban desarrollando un proyecto a largo plazo, que todavía están teniendo pérdidas, pero que van a tener un gran avance, ¿no? Entonces, si la empresa no paga dividendos, entonces ¿qué pasa? El inversor a largo plazo, aunque por mucho que quiera obtener rentas, no las va a obtener, lo que tendrá en todo caso será una plusvalía. ¿O qué pasa? El inversor que decide que los dividendos los reinvierte. Hay muchos inversores que siguen esa técnica. De hecho, en el value investing es una de las alternativas, una de las posibilidades que se propone, que los dividendos automáticamente se obtengan, se vuelvan a invertir, se compren acciones con ellos. Entonces, en esos casos sería indistinguible. Con lo cual, la disyuntiva obtener renta, obtener plusvalía, para mí es complicado donde poner el límite. La diferencia de plazos al mantener las acciones, bueno, esa es a mí una de las que más me convence, aunque veremos también más adelante cuáles son los efectos de una cosa y de otra, que realmente no son tan distintos. Sí es cierto que si alguien quiere cobrar una renta y las empresas que sí pagan dividendos, pues los dividendos no se pagan cada día, ni cada semana, ni cada mes, se pagan pues cada 6 meses o cada año, ¿verdad? Con lo cual ahí sí que hay que mantener a más largo plazo para poder cobrarlos. Y luego los especuladores a muy corto plazo,
una cosa importante es que dan poca importancia a los fundamentales. A la información fundamental, con esto quiero decir a las ventas de la compañía, a los ratios de endeudamiento, a los productos que venden, quién es el equipo directivo, a todas estas cosas. ¿Por qué? Pues yo creo que lo vais a ver ahora con este ejemplo muy fácil. Cojamos, por ejemplo, la acción de Microsoft que capitaliza su valor en bolsa. Si multiplicamos todas las acciones que hay en circulación por el precio al que cotizan, son 225.000 millones de dólares. ¿Vale? Esa es la capitalización bursátil de Microsoft, que es una de las más grandes del mundo, aunque ahora está superada por Apple. Vamos a ver ejemplos de variación diaria de la cotización de Microsoft. Lo que varía el precio de la acción, si lo multiplicamos por las acciones, varía directamente la capitalización total o el valor total de la compañía en bolsa. Si tenemos una subida de un 1,5%, el incremento de valor en dólares de Microsoft es de unos 3.300 millones de dólares más. 3.300 millones de dólares más, o sea, como todo Acerinox. De repente, en un día, o esto puede pasar en minutos, Microsoft sube un 1,5%, en minutos, de repente, Microsoft vale un Acerinox más. O si baja un 0,5%, la disminución en su capitalización bursátil es de 1.125 millones. O sea, de repente pues vale un Indra menos. Indra, todas las conocéis. A Indra, ¿no? Es una empresa tecnológica. ¿Qué información realmente tiene que haber para que se produzcan esas variaciones tan grandes? Pero yo voy, y más hoy, ¿cuántos días tenemos movimientos de esta amplitud? Pues lo normal es que todos los días haya movimientos de esta amplitud. Esto es lo más normal, incluso del 2%. Y todos los días no se producen noticias ni se producen cosas tan relevantes como para poder tomar una decisión en función de ellas. En lo que es Microsoft. Microsoft saca a lo mejor un hecho relevante, una noticia, pues cada semana, cada mes. Con lo cual, si yo voy a hacer una operación en un día e intentar anticiparme a estos movimientos, es difícil que me apoyen ninguna información de carácter fundamental, salvo una noticia puntual que sí salga ese día y yo interprete esa noticia si es buena o mala y en función de ello pues compre o venda. ¿Vale? Pero yo quería dejar claro esto, que lo analicéis porque realmente para un especulador a corto la información fundamental pues le sirve de muy poco porque es difícil justificar un movimiento diario con esa información. Vamos a ver a continuación lo que hablábamos, si es una diferencia, estamos en las diferencias entre especular e invertir, ¿vale? Y una de las cosas que habíamos dicho es, especular depende del sentido en que lo hagamos. Si la especulación es aprovechar una bajada, si la operación es aprovechar una bajada, es especulación, y si es aprovechar la alza, es invertir. Vamos a analizar esto. Bueno, la visión popular de lo que ponen ahí está en inglés, Popular View of a Short Seller, es la visión popular de un inversor bajista, como Pierre Nodoyuna, el famoso personaje de Hanna-Barbera de los autos locos, que siempre estaba urdiendo planes maquiavélicos para ganar las carreras, ¿no? Pues no sé la visión que tenéis vosotros, pero realmente la que yo percibo de las ventas a corto en los medios de comunicación y la percepción popular es que el que se posiciona bajista es alguien malvado. Vamos a ver si realmente eso es verdad. Para eso vamos a utilizar una escena de una película de los años 80 que se llama Entre pillos anda el juego, donde los protagonistas, que son Dan Aykroyd, conocido que hizo la película de Los cazafantasmas, y Eddie Murphy, que también es muy conocido por Superdetective en Hollywood y otras de aquella época, tienen una trampa para vengarse de los hermanos Duke, que son los propietarios de la casa de bolsa donde trabajaba Dan Aykroyd, que hicieron una apuesta, pues les intercambiaron. Eddie Murphy era un vagabundo y hicieron una apuesta de ¿qué te apuestas a que si yo cojo al vagabundo y lo pongo en el puesto, en el entorno social de este chico que ha estudiado en Harvard y tal, va a ser capaz de hacer lo mismo, de ganar el mismo dinero? Bueno, claro, con la consecuente perjuicio para Dan Aykroyd que se vio en la calle, sin nada, sin mujer, bueno, le hicieron, la verdad es que una faena muy grande. Entonces, cuando Eddie Murphy y Dan Aykroyd, los protagonistas, se dan cuenta, se intentan vengar y le tienden una trampa a los Duke. Les hacen llegar una información falsa sobre la cosecha del zumo de naranja
porque ellos se dedican a la especulación en materias primas y el zumo de naranja congelado se negocia en el mercado de Chicago, que es el mercado de futuros, ¿vale? Luego veremos un poco sobre los derivados y los futuros. Entonces le hacen llegar una información falsa que dice que la cosecha de naranjas ha sido muy mala, cuando en realidad la cosecha ha sido normal. Claro, como si ha sido muy mala, los hermanos Duke piensan que va a haber muy pocas naranjas y que el precio del zumo congelado va a subir, ¿vale? Vamos a ver, he preparado el vídeo antes, espero que se vea bien. Vamos a ir comentándolo en 3 fases, ¿de acuerdo? Los hermanos Duke. Bueno, lo más importante de esta escena son 2 cosas. Lo primero, para seguir la secuencia de lo que está pasando, es que los hermanos Duke mandan a su broker que empieza a comprar mucho zumo de naranja, ¿de acuerdo? Eso es importante porque es justo lo que pretendían los protagonistas, que ellos comprasen y empezaran a hacer que el precio subiese. Y luego, justo al final, a estos dos señores que observan desde la ventana a los Duke y un poco ven qué está pasando aquí, se dan cuenta, porque además los conocen, de que están comprando mucho y dicen, yo no tengo ni idea de por qué, pero si ellos compran y están comprando mucho, yo voy también, y salen corriendo a comprar, ¿vale? Esto es mucho de lo que vamos a hablar, en qué consiste la especulación a corto plazo, que es anticiparse a lo que van a hacer los demás. En este caso, estos que salen corriendo se quieren anticipar, estos saben algo, a mí, yo no sé muy bien en qué, pero yo me aprovecho, yo compro, ¿vale? Esto es real, ¿vale? Aquí esto es un mercado de corros, que es un mercado de viva voz, aunque parezca antiguo, realmente se ha seguido negociando hasta hace muy poco. En Chicago la negociación electrónica empezó hace 2 años, hubo en paralelo mucha negociación a viva voz y en corros, pero lo que aquí se ve, pongo este ejemplo porque es más fácil, porque ven a los hermanos Duke asomados allí al palco que tienen, ven al broker que está comprando, es más fácil, pero esto en los mercados electrónicos también se puede llegar a identificar, a lo mejor no con nombres y apellidos, pero tú llegas a identificar que hay presión compradora, llegas a identificar que hay alguien con prisa comprando, tanto los traders que operan manualmente como las maquinitas que ahora están muy de moda, que intentan detectar eso vía funciones estadísticas, hay alguien comprando, pues yo también me pongo a comprar, ¿vale? Entonces son las 2 cosas importantes. Una, los Duke que están comprando, llevándose el precio por arriba, y luego otros que entran ahí al calor de comprar también, porque, bueno, porque sí, porque los Duke que están comprando y ellos compran también. Vale, ahora vamos a ver cuando los protagonistas abren la posición corta, empiezan a vender, ellos no tienen ninguna posición y empiezan a vender. Ellos venden, la primera operación que hacen es vender, ¿de acuerdo? Venden sin tener el zumo de naranja. Aquí, además, como es un mercado de derivados, pues tú puedes empezar, es más fácil, ni siquiera tienes que pedir prestada nada, directamente vendes, ¿vale? Bien, bueno, ahora, cuando el precio ha subido suficiente, pues los protagonistas deciden vender. Dicen, bueno, ya ha subido, yo como lo que quiero vender, yo quiero vender caro para luego comprar barato, entonces voy a esperar a que el precio suba y entonces vendemos. Y venden un volumen importante, 2.000 contratos de futuro de zumo de naranja, es un volumen importante. Sorprende mucho a todos los que estaban allí porque la presión era compradora y de repente hay alguien que quiere vender mucho. Entonces dicen, uy, ¿qué pasa aquí? Muchos ya intentan vender, otros les quieren comprar a ellos. ¿Vale? Provocan ahí el shock. Y ya los hermanos Duke se empiezan, además, cuando los ven a ellos, se dan cuenta de que algo raro está pasando. Y empiezan a intuir que a lo mejor el informe que tienen, que habían conseguido además de forma ilícita, pues igual no era verdadero. Y ahora vamos a ver cómo se cierra la posición. Si os fijáis, recordáis que han dicho vendemos 2.000 a 1,42. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo evoluciona el precio.
Bueno, lo paro porque no se ve muy bien. Básicamente lo que está pasando ahí es que, igual sí que lo has visto, el precio empieza a descender muy fuerte porque bueno, todos esperan que como la cosecha ha sido normal, pues sí que va a haber naranjas, con lo cual el precio no va a subir. Y pues de repente todos venden, los hermanos Duke incluidos, atemorizados, aterrorizados de que con todo lo que habían comprado y todo lo que están perdiendo. Entonces los protagonistas compran más o menos a 40, a 30 y pico. Tener en cuenta también que esto es una película, está todo un poco exagerado y los movimientos están bastante exagerados, es difícil que se muevan porcentajes tan grandes en una sola sesión. Y luego, aunque realmente sí que haya movimientos de este tipo tan especulativos, porque esto es un movimiento muy especulativo, lo que sí, yo desde mi experiencia particular de observar los mercados día a día, es que si bien estos movimientos existen, de que unos especuladores se realimentan a otros, duran muy poco tiempo. Duran del orden de horas, días y alguna semana como mucho. Para que realmente haya un movimiento del precio fuerte, una variación fuerte a largo plazo, tiene que ser pues por parte de alguien, por parte ya de un inversor a largo plazo que quiera mantener la posición y quiera mantener el precio, o sea, tiene que haber una intencionalidad. Y digo uno porque que se pongan de acuerdo varios, como veremos más adelante, es muy complicado, ¿vale? Pero sí que quiero resaltar que estos movimientos rápidos en un día suelen durar muy poco tiempo y el precio suele tender a su comportamiento habitual. Bueno, yo creo que sobre todo el vídeo es útil para entender cómo funciona la venta a crédito, que es primero vender para luego acabar comprando, esperando una bajada del precio, que era uno de los objetivos del vídeo, y sobre todo ver cómo el ímpetu de los Duke, el ímpetu comprador, arrastra a los demás. Esto es, yo creo que lo más importante y lo que yo quiero resaltar de esta escena. Las ventas a créditos tienen una consecuencia, que es la posibilidad de pérdidas ilimitadas. Es decir, yo vendo, por ejemplo, acciones de Banco Santander a 5 y el Banco de Santander puede moverse en mi contra subiendo de precio. Pues subir a 10, a 15, a 20, a 100, a 200. ¿Qué pasa? Que las pérdidas pueden ser ilimitadas. Haciendo un símil muy lejano, pero bueno, que aquí vosotros lo vais a ver, quizá veáis ese símil con la reserva fraccionaria, es decir, que un banco presta varias veces el mismo depósito, con lo cual es imposible que lo pueda devolver, o sea, es muy difícil que lo pueda devolver si todos se lo piden al mismo tiempo. En este caso, si el precio sube demasiado, es imposible que sube de forma ilimitada, es muy difícil que el inversor lo pueda devolver. Si bien esto es cierto, en realidad lo mismo puede pasar con una compra a crédito. Ya no solo porque pidas un crédito para comprar que exceda tu patrimonio y confíes plenamente en que te va a salir bien la operación, sino que incluso cuando nosotros pedimos un crédito, lo que estamos es pidiendo prestado dinero, un dinero que no tenemos, y lo vendemos en el mercado para comprar acciones. Con lo cual debemos dinero. Con las acciones, pedimos prestadas las acciones, las vendemos para aprovechar la bajada y tenemos una deuda en acciones. Si en el caso de una compra a crédito pedimos el dinero prestado y entramos en una fase de contracción de crédito o de deflacionaria de la economía, es decir, que el dinero en función de todos los demás bienes y servicios sube de valor, tampoco tiene límite en realidad. Es un poco darle la vuelta a la operación, pero el dinero también fluctúa de valor con respecto a los demás bienes y servicios y podría también subir mucho. De hecho, en cierta forma es lo que viene pasando desde 2008. En algunas ocasiones hay ciertos shocks deflacionarios. En España también en el sector inmobiliario se nota mucho. Cuando tú tienes que devolver un préstamo, pero tú todo lo que tienes en tu activo disminuye de valor, es como si tu deuda creciese y eso puede ser también ilimitado. Es muy difícil que suba un valor, pues el valor del dinero exponencialmente, igual que tampoco las acciones pueden subir hasta infinito. Con lo cual, al final, se trata un poco en realidad de lo mismo. Son operaciones a crédito y yo realmente no veo tanta diferencia, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un gráfico de Volkswagen, que en el año 2008 veis que pasó de unos 200 y pico euros a más de 1000.
Bueno, esto fue un caso del inversor que se llamaba Adolf Merkel, no tiene nada que ver con la señora Merkel, se escribe diferente, que tomó una posición corta, bastante fuerte en Volkswagen, y resulta que Volkswagen pues, está muy controlada por su accionista principal, que es Porsche, también el constructor de coches. Yo personalmente creo que se debieron dar cuenta y empezaron a comprar, con lo cual este señor Adolf Merkel de repente empieza a tener muchas pérdidas y los brokers que le llevaban la operación, los que le habían prestado los títulos, decían, oye, o me pones las pérdidas, la diferencia, porque estás perdiendo mucho dinero, o tengo que ir yo a recomprar las acciones y cerrar la operación, porque si no, luego no me vas a poder pagar. Entonces, eso es lo que sucedió y el precio se fue para arriba. La consecuencia de que salga mal o que se equivoque un inversor que se pone corto y que salga mal la operación, no es que el valor se desplome, es que el valor suba. Y también es difícil que suceda, tiene que ser una posición fuerte. En este caso, fijaros que momentáneamente Volkswagen llegó a valer en bolsa 370.000 millones, que era más que Exxon, que era la más grande en aquel momento, pasó a ser la compañía más grande del mundo durante un momento, ¿no? Entonces, en este sentido, observar que en el peor de los casos, y la mayoría de las operaciones de las posiciones cortas no tienen este resultado, este es el resultado más exagerado y súper puntual, en el peor caso hacen que el precio suba. Ese es el peor de los casos. Bien. ¿Qué es lo que podemos concluir de aquí? Que vender a crédito es muy arriesgado. El pobre Adolf Merkel al final acabó quitándose la vida. Vender a crédito es muy arriesgado. Esto no sucede mucho precisamente por eso, sucede muy puntualmente. ¿Por qué? Porque las pérdidas podrían ser ilimitadas. Dar con los puntos de giro es muy complicado. Cuando hay una burbuja en un valor, el valor está subiendo muy rápido y con mucha intensidad, hay veces que sí que se identifica, esto está en burbuja, por ejemplo con los inmuebles mismos, que esto lo sabe todo el mundo, había muchos que hablan de burbuja, pero es, no digo que sea fácil, pero es relativamente fácil detectar que estamos en una situación de burbuja, pero es complicadísimo saber cuándo va a terminar o cuándo se va a pinchar. Siempre va más lejos de lo que uno cree, las burbujas siempre llegan más lejos de lo que uno cree. Yo, por lo menos lo que he observado, es la conclusión que he sacado. Y luego hay otro factor más. Hay una frase que solemos decir nosotros mucho en Lexon y es que el papel se acaba y el dinero no. O sea, el papel disponible para prestar, para posiciones cortas o para vender, es más limitado que el dinero. En realidad, cuando hablamos de dinero es de crédito, porque el sistema monetario que tenemos, como todos sabéis, es un sistema que está basado en el crédito. Entonces, pues gracias a nuestros bancos centrales, las posibilidades de compra de crédito pues son muy elevadas. Al final, el combustible de las subidas es el dinero o el crédito, y el combustible de las bajadas son las ventas normales y corrientes o las ventas a crédito. Cuando un inversor quiere ponerse corto, tiene que tener en cuenta, oye, si me equivoco, las pérdidas pueden ser muy grandes y además, quienes son mis enemigos, entre comillas, son todos aquellos que se pueden financiar en un sistema donde el crédito fluye por todas partes a borbotones. Entonces, es complicado. Verdaderamente, cuando alguien se pone corto, verdaderamente es que lo tiene que ver muy claro. Porque ir en contra de todo eso, la posibilidad de perder tanto como perdió este señor, o tener que enfrentarte a cantidades ingentes de crédito que se llevan el precio para arriba, pues lo tienes que tener muy claro. Así que realmente las posiciones bajistas, entre otras cosas y principalmente por esta razón, son muy poco habituales, tienen muy poco peso en el mercado. Creo que deberían de tener más porque proporcionarían más estabilidad, ¿vale? Pero la realidad es que tienen muy poco peso porque es verdaderamente arriesgado y sobre todo por el entorno de crédito fácil que tiene nuestro sistema económico en los últimos 40, incluso 100 años. Si fuese en algún momento un poco más seguro vender a crédito, pues sería un entorno de una contracción de crédito que se suele llamar credit crunch. Pero estos pasan con poca frecuencia
también son muy difíciles de anticipar. Tú puedes decir, aquí hay una burbuja de crédito también, podríamos decir en los años 90, o incluso podríamos decir en el 2005-2006, pero dicen, pues esto igual dura un año, que dura 3 años más. Es muy difícil de anticipar. Y luego cuando se producen, se genera mucho pánico, mucha volatilidad, y el precio empieza a correr para abajo muy deprisa, y como tú te quieras poner corto, vas detrás y se te pasa el arroz. Ya este precio ya no me interesa ponerme corto. Es complicado, ¿vale? Incluso en un entorno de deflación severa, como puede ser un credit crunch. Me gustaría comentar el caso de los bonos griegos. Valdría el ejemplo también para cualquier título de deuda de cualquier país periférico, en donde se ha acusado en los medios a los inversores bajistas de que han atacado el bono griego, han atacado el país. Como decía antes, las posiciones cortas son una operación muy arriesgada, porque vamos en contra de todo el crédito del sistema y tenemos la posibilidad de tener pérdidas muy grandes, ¿vale? Con lo cual, yo rotundamente dudo que eso fuese así, pero me voy a poner la gorra de que sí, de que me lo creo, de que fueron ellos, ¿vale? Vamos a hacer ese ejercicio, esa hipótesis de que, venga, sí, fueron los especuladores bajistas los que te los tiraron. Entonces, vamos a suponer que tiraron el precio, y entonces al tirar el precio, de repente el gobierno griego no se puede financiar porque los tipos de interés son muy altos al caer el precio del bono, y entonces pues se levanta la alfombra de lo que está pasando, porque están gastando demasiado, están gastando más de lo que ingresan. Yo me hago la siguiente pregunta. En caso de que eso fuese cierto, de que los inversores bajistas atacaron al país, cosa que, insisto, yo lo dudo muchísimo, ¿iba el gobierno algún día a dar una rueda de prensa y decir, señores, estamos gastando más de lo que ingresamos, vamos a decidir ahora recortar el presupuesto, no endeudarnos más, porque creemos que es lo más prudente? ¿Alguien cree que pasaría eso de verdad? ¿No? Si ellos ven que tienen algún problema de financiación, ¿qué es lo que van a hacer? Emitir más deuda, emitir más bonos. Con lo cual, ¿hasta dónde habría llegado la situación? Independientemente de quién provocara esa bajada, ¿hasta dónde habrían llegado los países más endeudados en su carrera por emitir bonos y por gastar y hacer más infraestructuras? Yo dudo muchísimo que un gobierno haga eso por motu propio, porque los gobiernos, cuando todo va bien, pues es que además piensan en positivo, decir, bueno, pues si ahora no me llega, estoy corto un poco de tesorería, pues emito más bonos. Es que es la reacción, es lo que hacen, es a lo que están acostumbrados. Entonces, en ese sentido, yo lo digo abiertamente, si fueron ellos los que provocaron y fueron el canario en la mina que avisaron del problema, yo les doy las gracias, porque si no, ¿hasta dónde habríamos llegado? Entonces, que la especulación bajista es mala, pues yo lo pongo muy entre comillas. Las compras a crédito, las angelicales compras a crédito que a todo el mundo le gustan y todo el mundo quiere. ¿Qué es lo que está pasando a nivel político con las compras a crédito y las posiciones cortas? Vamos a hacer un ejercicio de comparar de qué pasa con una cosa y qué pasa con la otra. Las posiciones cortas se limitan y se prohíben. En España están prohibidas en renta variable, la CNMV las prohibió, es el único país que las tiene totalmente prohibidas, ni en descubierto ni con los títulos prestados, de ninguna de las dos formas. Se prohíben, se ponen limitaciones, en el resto de países de Europa también hay limitaciones, en Alemania hay, en Francia hay, ¿vale? ¿Y qué pasa con las compras a crédito? Se fomentan y, vamos, casi que se proclaman a los 4 vientos. Por ejemplo, ¿qué es el quantitative easing? Que el Banco Central se endeude para comprar, en este caso, bonos americanos. ¿Qué es el Fondo de Estabilidad Europeo? Pues que se monte un fondo con un capital muy pequeño, emita también deuda para comprar deuda de los países periféricos, para rescatarlos. Los programas de compra de activos respaldados por hipotecas, las MBS en Estados Unidos, pues lo mismo. El Banco Central se endeuda, porque el Banco Central no tiene el dinero, el Banco Central se endeuda para comprar todos esos productos. O sea, la solución que se está poniendo a una burbuja de crédito enorme, posiblemente de las más grandes de la humanidad en términos absolutos y en términos relativos,
La solución es endeudarse más. Y el único mecanismo natural que tiene el mercado para pinchar una burbuja, que son las ventas a crédito, eso se prohíbe. O sea, fijaros en la contradicción. También se suplica que fluya el crédito, tiene que fluir el crédito para las empresas y para las familias. Se sigue incidiendo en el mismo valor. O sea, está claro que el hombre es el único animal capaz de tropezar 3, 4, 5, 6, 7 las veces que haga falta en la misma piedra, sobre todo cuando hablamos de crédito. Las compras a crédito no son todas malas, pero igual que veíamos el caso de Volkswagen, que ha sido puntual, y la verdad es que a mí yo no he encontrado otro caso, no he encontrado otro caso igual de una fluctuación del precio, que además fue hacia arriba, ojo, fue hacia arriba el precio. No he encontrado otro caso igual. Pero compras a crédito, pues tenemos muchas. Tenemos el caso de Soscuétara, donde los hermanos Salazar, que eran los dueños, compraron a título personal y también con dinero de la empresa, acciones a crédito. El precio, la verdad, es que fue durante muchos años para arriba. El caso de Colonial, lo mismo. Cuando Inmocaral absorbió Colonial, lo hizo con una OPA y las OPAs se financian con los bancos. O sea, Inmocaral no tenía el dinero en la caja, os lo puedo asegurar, era una empresa muy chiquitita. Martinsa Fadesa, ya sabemos también en la situación en la que está, pues Martinsa lanzó una OPA sobre Fadesa financiada a crédito, pues unas cantidades grandísimas. Royal compró Urus, Metrobacesa, la OPA que hicieron Fortis, Royal Bank of Scotland y Banco Santander a ABN AMRO, fue todo con crédito. ¿Cómo está Fortis? ¿Cómo está ABN AMRO, que se ha integrado sobre todo dentro de Royal Bank of Scotland? En YPF y Repsol, los Eskenazi, unos inversores argentinos, compraron acciones de Repsol a crédito, que se las financió la propia Repsol sin poner un duro. Se suponía que además los intereses los iban a pagar con los dividendos que iban a cobrar de Repsol. Eso ha sido uno de los detonantes de la crisis de Repsol también. Iberdrola, ACS, dirigida por Florentino Pérez, también compra Iberdrolas, muchísimas Iberdrolas, y la está comprando a crédito, y cuando el precio de la acción baja, él se ve obligado a vender y ha tenido que vender varias veces, con lo cual empuja el precio de la acción de Iberdrola hacia abajo, porque los brokers dicen, oye, que estás perdiendo, o me das más garantías, me das más dinero para cubrir esas pérdidas, o te vendo las Iberdrolas. No, pues no tengo más, porque es que el mercado de crédito está cerradísimo, esto no sé dónde encontrarlo. El broker ejecuta las Iberdrolas, las vende y el precio se hunde. Y con SACIR y Repsol lo mismo, que SACIR también compró muchos Repsoles a crédito. Las compras a crédito tienen efectos cuando salen mal bajistas. Igual que vimos lo de Volkswagen, que cuando sale mal se va para arriba, cuando al comprador a crédito le sale mal, las acciones se van para abajo. Soscuétara vale una fracción de lo que valía, no vale nada, o sea, eso vale céntimos. Y no es una inmobiliaria ni es un banco, es realmente, por fundamentales, es una empresa que en el mercado del aceite tiene una cuota de mercado muy grande y los números de la compañía internamente están bien, pero si vemos aquí una comparación con otra empresa del sector, está Soscuétara en rojo y Europuleva en negro. Claro, cuando los Salazar compraban a crédito se llevaban el precio para arriba, pero cuando empezaron los problemas y ellos, claro, no tenían dinero porque todo lo compraban a crédito, pues los que les habían prestado las acciones dijeron, oye, o me dan más dinero o te las tengo que vender. Y se las vendieron y se llevaron el precio para abajo y ahora, pues, las compras a crédito, además, la deuda se la habían metido a la compañía, con lo cual ahora mismo la compañía tiene un endeudamiento sin comerlo ni beberlo, entre comillas, que es la que le está machacando y la que hace que bueno, pues que incluso pueda rozar el concurso de acreedores de la compañía. Siendo un negocio, el negocio de la alimentación, que durante toda esta crisis, que empresas como Europuleva o como Viscofan, que están en máximos históricos, han aguantado muy bien. ¿Por qué Soscuétara no? Por las compras a crédito de sus propios accionistas. Para que veáis los efectos, quería con esto mostrar los efectos de las compras a crédito. Hay muchísimas, aquí he puesto solo algunos, muchísimos ejemplos de empresas que están deprimidas en su cotización y destrozadas en su balance, en sus pasivos, por este tipo de cosas. Y esto se debe a las compras a crédito, a las compras apalancadas. Como conclusión, entre la diferencia entre especular y invertir, yo, si me mojo en algo, es que básicamente lo que diferencia una cosa de la otra es el plazo. Pero incluso, como ya veremos más adelante,
los efectos económicos de la especulación a corto plazo o de la inversión a largo plazo al final son los mismos, que tienen el efecto de coordinar recursos entre emprendedores y ahorradores. Básicamente ese es el efecto económico que tienen ambos perfiles de operadores, tanto los inversores a largo plazo como los inversores a corto plazo. Es muy complejo discernir esta diferencia, pero a la única conclusión que yo realmente llego y con la que me mojo es esta, el plazo. Bien, vamos a pasar a la pregunta de si la especulación crea riqueza o no crea riqueza. Hay un debate abierto a nivel mundial, se suele hablar de Main Street contra Wall Street, que es lo mismo que la economía real versus la economía financiera. También se dice que los mercados secundarios, las bolsas, son casinos. Y bueno, vamos a intentar analizar todo esto, a ver hasta qué punto hay de verdad aquí y qué punto no. A mí me llama la atención porque el lenguaje no es inocente. El lenguaje no es inocente. Cuando se dice economía real, economía financiera, o economía productiva y economía financiera. Pero lo de real lo quiero resaltar porque se dice mucho, no se dice siempre productiva, se dice real. Digo, ¿es que la economía financiera no es real? ¿Es que una deuda no es real? Una deuda es muy real, que se lo pregunten a los que tienen dificultades para pagarla. La economía financiera es muy real. Lo que pasa es que no es tan tangible como, por ejemplo, hacer pan o fabricar una viga de aluminio o de acero. La economía financiera es real, lo que pasa es que funciona en el mundo de los contratos, de los títulos de propiedad, como son las acciones, pero son una serie de mecanismos que el ser humano ha desarrollado para articular que una economía grande como la que tiene una civilización pueda coordinarse. Los mercados financieros son sobre todo mercados de tiempo, donde se negocian productos que tienen que ver, que su valor varía mucho a largo plazo, como veremos más adelante. Quizá nos cuesta más interpretar lo intertemporal que lo que podemos tocar y lo tangible. Pero desde luego que no sea tangible no significa que no sea real. La economía financiera es muy real. Bien. Vamos a empezar en esta diferenciación de si la especulación crea riqueza o no, con una pequeña introducción a un trabajo de Carlos Bondone, que algunos de vosotros que me conocéis sabéis que soy bastante seguidor de sus propuestas. El último trabajo que ha hecho hace pocos días, está publicado, es un trabajo sobre la teoría de la firma o teoría de la empresa, que él llama enfoque precio. Y al principio ya os avisé que iba a intentar analizar todo este problema de la especulación, o no problema, sino toda esta polémica, mejor dicho, desde el punto de vista de la teoría del valor subjetivo. La teoría del valor subjetivo sabéis que se basa en la utilidad que los agentes perciben de los bienes. Las acciones de las empresas son bienes, son títulos de propiedad de una empresa que tiene un activo, tiene una serie de activos, tiene un patrimonio. Las acciones son bienes también, ¿verdad? Las empresas, ¿cuál es lo que les mueve a emprender su proyecto? ¿Qué es lo que hacen? Producen bienes escasos que son necesarios para los agentes y con eso obtener un beneficio. Las empresas son una acción organizada para el beneficio. Las empresas no son ONGs, buscan un beneficio, ¿vale? Y al mismo tiempo para eso, pues para que alguien les pague, tienen que ofrecerle algo de valor, ¿vale? Entonces, las empresas son proyectos a muy largo plazo. Por lo general, una empresa, cuando se monta con carácter indefinido. Bueno, los hay temporales, pero yo creo que podemos decir que es lo excepcional. Las empresas se montan a largo plazo, con lo cual el beneficio que se puede obtener de ellas, que en el fondo, ¿cuál es la utilidad para el empresario de la empresa? Obtener beneficio de ella. Lo podemos simplificar así, ¿vale? Pero como ese beneficio se va a dar a lo largo de mucho tiempo, y el tiempo implica incertidumbre, es muy difícil de calcular. Es una utilidad que es complicada de calcular, porque los beneficios son difíciles de calcular, sobre todo cuanto más nos alejemos en el tiempo. Porque hay muchas vicisitudes, pueden pasar muchas cosas, y el beneficio de las empresas puede variar.
con lo cual su valor actual, incorporándole todos los beneficios futuros, pues es muy incierto todo el tiempo, ¿no? Otro concepto importante es la negociabilidad de los bienes, en este caso de las acciones, o sea, qué fácil o qué difícil es comprar o vender la acción. ¿De acuerdo? Las acciones, por definición, no son líquidas. Y no son líquidas, ¿por qué? Porque su utilidad es a muy largo plazo. Al ser su utilidad a muy largo plazo, es difícil de intercambiar, porque dices, yo esto no sé cuánto vale hoy, porque depende de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, le pasa como a las casas dan su servicio de habitabilidad durante 30, 50 años, no las puedes disfrutar ahora en el momento, como puedes hacer con la comida o con otros bienes, con la ropa, es más cercano en el tiempo, su uso no se extiende tanto, ¿no? Entonces, tampoco son por naturaleza líquidas, y de hecho las acciones de una empresa pequeña, de una pyme, son muy líquidas, pero sí se puede hacer que sean negociables, fácilmente intercambiables. Y para eso se tienen que cumplir varias condiciones. Que haya cantidad suficiente, porque si hay 100 títulos, pues eso es muy difícil, no pueda participar mucha gente ahí, y para que haya negociabilidad tiene que haber muchos partícipes, ¿vale? Otra condición es que se establezca la infraestructura necesaria, pues que las acciones estén estandarizadas, que sean todas iguales, que tengan el mismo valor nominal, que haya un mercado organizado donde todo el mundo sepa, pues como veíamos en la película, ahí es donde tengo que ir yo para si quiero comprar y vender, y se juntan todos los que tienen ese mismo interés para comprar y vender, y sobre todo que haya especuladores dispuestos a participar, porque los especuladores a corto plazo son los que dan contrapartida en todo momento para el inversor a largo plazo que quiera comprar o vender. Esta es una de las funciones principales. Una de las funciones que no se ve, acordaros al principio que vamos a intentar analizar lo que no se ve, es dar contrapartida a los inversores a largo plazo. Entonces los especuladores ayudan muchísimo a incrementar la negociabilidad. Y eso implica que mitigan la incertidumbre de poder intercambiar en el futuro. Yo sé que esto es un poco teórico, pero voy a intentar explicarlo de la mejor forma posible porque es importante. Mitigar incertidumbre, si yo tengo incertidumbre y alguien me la mitiga, me está cubriendo una necesidad. Con lo cual, mitigar incertidumbre podemos decir que es un bien económico. Si es un bien económico, los especuladores crean riqueza. Uno de los problemas más acuciantes del ser humano, por definición, es que no conoce el futuro. La certidumbre, pues por definición, es algo que es muy escaso. No sabemos lo que va a pasar en el futuro. Todo lo que sea proporcionar certidumbre, en este caso, de que vas a poder llegar al mercado y vender, es satisfacer una necesidad. Por tanto, es un bien económico, ¿vale? La línea argumental que quiero mostrar aquí, yo creo que es clara, es en el sentido de que los especuladores, al proporcionar certidumbre a los demás partícipes, sea el perfil que sea y tengan la intención que tengan en el plazo, están proporcionando un bien económico que, aunque no sea tangible, sigue siendo un bien económico porque cubre una necesidad. Por lo tanto, en ese sentido, los especuladores a corto plazo sí que crean riqueza. ¿Los mercados financieros son un casino? Pues mira, podríamos llegar a decir incluso que sí. ¿Por qué? En cierto sentido, en el sentido de cómo toman la decisión los especuladores a corto plazo. Porque vamos a recordar un poco cuando se mueve Microsoft un poquito para arriba lo que varía. Entonces, realmente para ti hay mucha diferencia entre las acciones de Microsoft, si las vas a operar, abrir una posición, y cerrar en 5 minutos, ¿te importa que eso sea Microsoft o que sea Cisco o que sea Montaña Quijano? Realmente es que si no hay ninguna noticia, como casi siempre pasa, no hay todo el tiempo información fundamental que poder analizar, pues casi te da igual. O sea, tú lo que estás haciendo es anticipar el movimiento del precio de la acción, la que sea, da igual. Si lo queremos ver así, sí podría ser un casino, pero yo también me pregunto, ¿son dañinos los casinos? ¿Destruyen o crean riqueza? Es que no creo que sea tampoco una crítica razonable. El casino es un entretenimiento más, pues yo qué sé, como si a alguien le gusta ver Sálvame Deluxe
por las tardes, es un tío que trabaja muchísimo, que a lo mejor es súper culto, pero mira, yo cuando tengo mi tiempo libre yo quiero hacer lo que a mí me dé la gana, ¿vale? Y yo veo este programa y en mi tiempo libre hago lo que quiero. Entonces, si la gente tiene esa necesidad, que algunos juzgarán de una forma o de otra éticamente, pues si existe la necesidad y existe alguien que la cubre, ya decimos, el empresario detecta que hay una necesidad y lo ofrece para obtener un beneficio. Pues los casinos es una forma de entretenimiento más. Pues nada más que ver Las Vegas, toda la industria que genera a su alrededor. Siempre y cuando pues todo el mundo se respete y no se hagan cosas raras, pero eso ya es otra cosa que no tiene que ver con el tema del juego, ¿no? Son cosas que pueden ir asociadas al juego y otras muchas cosas. Los mercados financieros, resulta que es que si los casinos son un entretenimiento, los mercados financieros, un entretenimiento o sirven solo para ganar dinero, plusvalía pura y dura, pues resulta que los mercados financieros sí, también pueden servir para la plusvalía pura y dura, pero es que tienen el efecto que no se ve, volvemos a Bastiat, de coordinar a emprendedores y ahorradores, en el sentido de que proporcionan certidumbre cuando un emprendedor o un ahorrador quiere comprar o vender una acción. Es que resulta que los mercados financieros sí que proporcionan un servicio que los casinos es simplemente entretenimiento, que ya el que lo quiera juzgar, pues ya cada uno verá, ¿no?, si el entretenimiento es lícito o no es lícito. Yo pienso, particularmente en mi opinión, que mientras no se haga daño a nadie, pues el juego, pues bueno, a mí no me gusta jugar, pero bueno, es un entretenimiento como otro cualquiera, como ir al teatro. Ahora bien, ¿cuándo vienen los problemas en los juegos de azar? Cuando uno empieza a apostar lo que no tiene. Cuando uno va con 100 euros, los pierde y si es un casino así un poco de aquella manera, dice, oye, si me juego el reloj, me juego el taxi o me juego no sé qué, ¿me admitís a seguir la siguiente mano? Ahí es cuando empiezan los problemas en los juegos de azar. Y los mercados financieros, lo mismo. Cuando uno empieza a jugar con lo que no tiene, cuando uno se empieza a apalancar, cuando uno empieza a irse mucho más allá de lo que su patrimonio neto puede soportar. Entonces ahí entramos en otro tema, entramos en la intensidad de la especulación, y en la intensidad de la especulación pues vuelve otra vez a ser protagonista el apalancamiento y el crédito. Aquí tenemos un ejemplo del Fondo de Estabilidad Financiera, que tiene que ser financiado totalmente por Alemania, emitiendo deuda y, bueno, pues los países que lo tienen que soportar, como que no les apetece mucho. ¿Por qué? Porque se tienen que apalancar. Bien, el apalancamiento. Dentro del apalancamiento yo creo que es importante que veamos un momentito los productos o contratos de derivados, porque se suele asociar a los contratos de derivados el apalancamiento, se dice que son armas de destrucción masiva, etcétera, ¿vale? ¿Qué consiste un contrato de derivado? Pues dice, yo en 3 meses te entregaré 1 tonelada de trigo a un precio que pactemos hoy, porque me quiero asegurar que el precio no va a fluctuar. Si sube, yo la ganancia no la quiero, pero yo lo que no quiero es que baje de un precio, porque si no incurro en pérdidas, porque mis costes de producción del trigo son X y necesito asegurarme de vender a ese precio, ¿vale? Entonces, ya de entrada aquí vemos que los productos derivados, de forma muy similar a lo que proporcionan los especuladores, lo que dan es certidumbre, otra vez, proporcionan un servicio a los que están involucrados en la operación. Luego, los contratos de derivados pueden ser muy apalancados o no. Eso ya depende de lo que las partes acuerden. Pueden acordar esta entrega a plazo del trigo y de dinero, y se puede pedir a las dos partes y dejarle a un notario que los dos dejen un dinero por si el precio fluctúa, para que se cubran las pérdidas. Se puede dejar pues un 50% del valor de la operación, o sea, el 100%, el 75%, el 5%, el 1%. Cuando se piden garantías muy bajas del 1% y el precio fluctúa mucho y además no tienes el montante total de lo que supone la operación, es cuando vienen los problemas. Entonces, ¿el arma de destrucción masiva son los derivados? No. El arma de destrucción masiva es el apalancamiento en los derivados y en cualquier otra cosa. Cuando te compras una casa o cuando compras acciones a crédito, que eso no implica un contrato de derivados, el problema es el apalancamiento.
Entonces, por ir centrando las cosas, el problema no es que si la especulación, la plusvalía por la plusvalía, sino que incluso comparándolo con los juegos de azar, llegamos, y si rascamos un poco, vemos que el problema está en otro sitio. Los problemas están en el apalancamiento. Particularmente, nosotros en Lexon Capital no trabajamos de forma apalancada. Esto es una cosa que me enseñó mi socio. Yo inicialmente, cuando entré en este mundo, tampoco le veía mayor problema, pero él, bueno, pues tenía bastante reticencia a apalancarse, a hacer una inversión por encima del valor de lo que tú tienes. Y realmente, la verdad es que me convenció y, bueno, te hace ser más conservador, ir más despacio, pero la verdad es que te quita de problemas, ¿sabes? Ahí nosotros siempre hemos pecado un poco de miedosos, pero y sobre todo, y ya estoy hablando de la visión del operador a corto plazo y de nuestra visión particular, si no lo hacíamos es porque a nosotros nos producía mayor tensión a la hora de manejar la operación. No, psicológicamente, para nosotros, no es igual. O sea, al final, a base de prueba y error, te das cuenta de que te pones más nervioso, con lo cual puedes cometer más errores. La razón por la que, aparte de un poco del miedo que podamos tener, la razón principal y fundamental por la que lo hicimos es eso, pues en nuestro caso no éramos capaces de abstraernos de que de repente cuando ganas mucho, cuando pierdes mucho más y te pones nervioso, con lo cual es mejor no cometer errores. Bien, estaremos de acuerdo que estar apalancado significa conseguir recursos ajenos. El crédito de recursos ajenos. En contabilidad se ve muy fácil. El crédito va a la parte de recursos ajenos y el ahorro que tú tienes para montar tu empresa son los recursos propios. Es el patrimonio neto. Entonces, si el ahorro son los recursos propios, el apalancamiento son los recursos ajenos y uno de los pilares del capitalismo es el ahorro, podemos decir que el apalancamiento es una característica del capitalismo. En mi opinión, no. El apalancamiento, para mí, tiene más que ver con otra serie de cosas, muchas veces el exceso de apalancamiento, porque un apalancamiento razonable, es decir, si yo tengo 100 y pido crédito por 10, por valor de 10 o por valor de 20, pues puede ser en un momento de necesidad, pues puede ser más que razonable. Pero yo me refiero al exceso de apalancamiento que muchas veces se produce, con unos recursos propios de 100, pues me financio por 1000. El ejemplo palmario de esto son los bancos centrales. Además que ver el balance, tiene un apalancamiento de, pues si tienen 10, sus recursos ajenos son 240. Están multiplicados por 24 más o menos. Pues esto a qué se puede deber, en mi opinión, al exceso de codicia, a la imprudencia, y al exceso de confianza o soberbia. Nosotros, bueno, aquí tampoco tengo que hablar mucho de lo que es el capitalismo aquí en el Instituto Juan de Mariana y de lo que significa el ahorro en el capitalismo, pero bueno, citar un poco la fábula de la cigarra y la hormiga en qué fundamenta su actividad, pues en el ahorro, en la prudencia, ¿vale? Mientras que la cigarra pues es sobre todo imprudente, ¿no? Entonces, creo que podemos decir que, desde luego, el crédito no es una cosa que se tenga que asociar al capitalismo, ni muchísimo menos. Este es un gráfico de la cantidad de crédito en circulación. Bueno, se le llama dinero y crédito, ya ahí tengo mis discrepancias, pero bueno, para que nos entendamos, la cantidad, este es el caso de Estados Unidos, de dólares en circulación y de crédito. Desde el año 1950, lo voy a un poco decir en alto porque creo que se ve muy pequeño, la curva de arriba es la cantidad de dinero y crédito en el sistema, cómo ha ido creciendo en los últimos 50 años. Lo de abajo es simplemente el ratio de cambio anual, ¿vale? Fijaros solo en la parte de arriba, para que veamos de lo que estamos hablando, de todos los problemas que tenemos hoy día. Mucho menos son de las ventas a crédito, sino que son de las compras a crédito generalizadas en toda la economía.
pues casi podríamos decir una orgía total de deuda durante muchísimos años. Esta es la situación por la que hemos llegado hasta aquí, por lo que está pasando, lo que pasó en el año 2008 y lo que pasó en el año 2000. Y yo insisto en que esto no es ninguna característica del capitalismo. Perdón. Bueno, vamos a ir un poco en detalle a quiénes son los protagonistas de la especulación a corto plazo. Tenemos a los arbitrajistas, tenemos a los que realizan trading automático o algorítmico, tenemos a los creadores de mercado y tenemos a los que yo llamo barandilleros, que son los operadores intradía y los operadores de alta frecuencia. ¿Por qué los meto ahí? Porque tradicionalmente, cuando existía el mercado de corros, estaban los que estaban ahí en la barandilla puestos, que estaban todo el día mirando a ver pues, qué es lo que hacían los demás. Pues justo me sirve muy bien el ejemplo de la película, estos que decían, los hermanos Dukes saben algo, no, corre a comprar. Esos son los barandilleros, que están ahí permanentemente monitorizando el mercado todos los días, son especuladores a corto plazo, que están ahí a ver lo que se mueve, intentar anticipar un movimiento. Ellos van a la plusvalía, pero indirectamente, y aunque no es intención y les da igual, lo que hacen es proporcionar contrapartida, proporcionar certidumbre de intercambiar a todos los demás partícipes del mercado. Pues los barandilleros de hoy en día, que son los operadores intradía y los operadores de alta frecuencia. A mí mi socio me ha contado que él empezó muy joven a participar en los mercados, que él ha ido a la barandilla de la Bolsa de Valencia, él empezó ahí. Entonces nosotros bebemos mucho de esa tradición. Bien, vamos a ir punto por punto lo que hace un poco qué es lo que hace cada uno. Los arbitrajistas. Los arbitrajistas lo que hacen es en distintos lugares, pero al mismo tiempo, cuando ven una oportunidad de negocio, dicen, pues por ejemplo, ArcelorMittal, que cotiza en Ámsterdam y en Madrid. Imaginemos que en Madrid está a 10,10 euros cotizando y en Ámsterdam está a 10. Pues el arbitrajista ve que puede comprar a 10 en Madrid, compra y inmediatamente en ese instante vende a 10,10 en Ámsterdam. ¿Vale? La función del arbitrajista es como un vaso comunicante. ¿Vale? Lo que hace es estabilizar los precios de las cosas que son muy parecidas o iguales, porque las acciones de cotizan de ArcelorMittal en Madrid y en Ámsterdam son las mismas, la misma serie y todo. Lo que hacen es la función de un vaso comunicante para estabilizar el precio. El trading automático o algorítmico. Estos lo que realizan son operaciones basadas en series matemáticas y toman las decisiones de comprar y vender. Dejan al ordenador que tome esa decisión. Hay muchas razones para ello, entre otros, pues muchos lo hacen para evitar la carga psicológica que tiene el ejecutar una pérdida, etcétera. Como cuando si lo dejas a la máquina, parece que la máquina no tiene emociones, pues parece que podría ser más eficaz. Bueno, es otra visión, ¿vale? O simplemente, pues algunos que creen que la bolsa se puede predecir con funciones matemáticas y las implementan, ahora que hay ordenadores, las implementan en ordenadores. Luego están los creadores de mercado, como Knight Capital, que recientemente fue conocido por tener un error en su software, que por cierto, yo llegué a hablar con uno de ellos que estuvo aquí en Madrid hace unos meses y la realidad es que consiguieron solventar bastante bien el problema porque, bueno, pues lo que hablábamos antes, estaban suficientemente capitalizados para asumir todas las pérdidas que ellos mismos tuvieron. Los creadores de mercado, ¿qué es lo que hacen? Pues básicamente son, por así decirlo, los que dan contrapartida de forma profesional, porque tienen acuerdos o bien con el mercado, con la Bolsa de Nueva York o con la Bolsa de Madrid, o bien con la empresa cotizada. A veces se los conoce también como cuidadores, porque intentan cuidar el precio y que no se mueva demasiado. Cuando baja, pues entran a comprar, y luego cuando sube salen a vender para tener dinero para recibir una bajada después. ¿Vale? Son los que hacen de forma profesional y, entre comillas, oficial, la labor de dar contrapartida. Pero son acuerdos privados en muchas ocasiones, porque los mercados ahora son todos privados y los acuerdos entre la compañía cotizada y el creador de mercado también es un acuerdo privado. Luego están los operadores diarios o swing traders, que hay de dos tipos. Los que utilizan los gráficos, pero no lo deciden de forma automática, sino que ellos, por análisis chartista, o lo observan y dicen, bueno, pues aquí esto tiene una tendencia bajista, aquí mientras no supere la línea que viene desde arriba, encuadrando el precio por arriba,
pues voy a vender en ese punto, si lo supera, pues a lo mejor cierro la venta descubierta, la venta en corto y me pongo largo porque pienso que va a subir mucho, ¿no? Bueno, aquí cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Cada uno opera sobre todo con las herramientas con las que está cómodo, ¿verdad? Y los hay que operan también en función de noticias. Aquí la diferencia con el trading automático es que lo hacen de forma manual, ¿vale? En función de noticias, pues de repente que alguien muy serio sale a una rueda de prensa a decir un dato macroeconómico o pues los resultados o beneficios. No, este no tiene pinta de muy serio. ¿Sabéis quién es? No, este tampoco tiene pinta de muy serio. Este sí, está guiando una conferencia de prensa sobre posiblemente los tipos de interés o la evolución de la masa monetaria, y entonces esperan a la hora de la noticia y en función de eso, según interpretan la noticia, si es buena o mala, y en función de eso compran y venden. Bien, pues es otro enfoque. Suelen ser muy activos, hacen a lo mejor varias operaciones al día, o están ahí y al final aportan negociabilidad al mercado, aportan certidumbre, posibilidad de intercambiar a los demás. Luego están los operadores de alta frecuencia, los high frequency traders, que últimamente también salen mucho en los medios. Son también sistemas automáticos, pero que lo que hacen es analizar las pautas del mercado, estadísticamente cómo evolucionan, también con funciones matemáticas, intentándose anticipar a base de ese análisis matemático qué es lo que van a hacer los demás. También hacen lo mismo, pero de una forma muchísimo más sofisticada e intentando también hacer trading en lo que es el diferencial de compra y venta, entre la mejor compra y la mejor venta. Normalmente se suele representar los gráficos con los volúmenes que hacen con estos gráficos tan complicados, porque claro, tienen un montón de impactos, están continuamente comprando y vendiendo cantidades muy pequeñas de acciones, ¿vale? Y es difícil representarlo, ¿no? Estos son unos gráficos muy complicados que sirven para representar su actividad. Los operadores de alta frecuencia, fijaros hasta dónde llega el punto de sofisticación, que compiten entre ellos, y entonces, claro, ellos toman la información del mercado y en función de eso deciden, ¿de acuerdo? Y son muchos compitiendo. Entonces, esto les pasa también a los arbitrajistas. El que antes se da cuenta de que hay una diferencia en Mittal Steel entre Madrid y Amsterdam, antes puede aprovecharla y obtener esa plusvalía. ¿Vale? Pues, claro, cuando entra una competencia tan grande, por ejemplo, el hecho de tú tienes la oficina en Madrid Capital y el mercado tiene la central de los ordenadores en Las Rozas, ¿vale? Y hay otro que también tiene las oficinas en Las Rozas, a igualdad de sistemas, el que está en Las Rozas llega antes. La orden llega antes, o sea, le llega la información antes, porque físicamente está más cerca y la velocidad de la luz es limitada, y envía la orden antes, y además también llega antes porque tiene que recorrer menos distancia. Incluso ya se ha llegado al punto de que los mercados ofrecen servicios que ellos llaman de proximity, que habilitan una sala para este tipo de operadores, justo al lado de donde están los servidores centrales del mercado, y hay una regulación de la longitud de los cables. Claro, porque el que tiene el cable el doble de largo, tarda el doble de tiempo en llegar. A igualdad de máquinas y a igualdad de software, si la oportunidad que ven es la misma, sobre todo, como decía, en el caso del arbitrajista, es importante la longitud del cable. Entonces, todos los cables tienen que ser iguales. Y todo esto realmente es así. Y, claro, el puesto de alquiler en un proximity, os podéis imaginar el precio que tiene. Es muy caro porque llegar rápido el primero a todas las oportunidades, pues, hombre, se gana mucho dinero y los mercados lo cobran. Entonces, ¿tú cuánto estás dispuesto? La idea de la oferta y demanda, ¿dónde estás dispuesto a pagar? Porque yo te pongo aquí alquile un sitio. Bueno, ya hemos visto que cómo funciona la especulación a corto plazo en mercados organizados, pues decisiones a golpe de noticias y anticipando los flujos de órdenes de los demás. ¿Cómo se anticipan el flujo de órdenes de los demás? Se analizan los volúmenes, las órdenes entran al mercado y unas se ejecutan si encuentran contrapartida y otras se quedan a la espera, ¿vale? Porque yo más de 10,07 no pago, yo me quedo ahí y si alguien me vende ahí, bien, pero yo ahora mismo no quiero pagar más de eso. Entonces, hay órdenes que se quedan puestas y otras que directamente si encuentran contrapartida se ejecutan, ¿vale? Si coinciden los precios. Entonces, analizando los volúmenes de las órdenes que hay situadas en el mercado, comprar y vender, ves si hay más presión compradora
o presión vendedora. En función de eso, decides o te intentas anticipar hacia qué lado se va a ir el precio. También se analiza la forma de introducir las órdenes para, por ejemplo, estimar si el que está comprando tiene prisa. Si tiene prisa y tiene mucho volumen y a vender hay poco volumen, él para completar su orden de venta tiene que subir el precio. Entonces, si va con mucha prisa, ojo porque se puede llevar el precio para arriba. También si las órdenes son de farol, hay gente que pone las órdenes de farol porque no le interesa que el precio, por ejemplo, se caiga y pone, venga, 1 millón de títulos a comprar. Para darlas, como saben, todo el mundo sabemos, que eso lo miramos, dicen, pues si hay 1 millón de títulos a comprar, yo voy a entrar a comprar, como hacían estos que decían, los Duke compran, vamos detrás, ¿vale? Pero realmente no los quiere comprar, él los pone ahí para hacer bulto, ¿vale? Entonces hay que ver, hay veces que son de farol y hay que tener cuidado de que no te la cuelen en ese sentido. Luego también si la orden es final o especulativa, es decir, si yo veo a alguien que compra 5.000, alguien que no sé quién es, yo veo, venga, se pone ahí intentando comprar, las compra, pero de repente, curiosamente, sistemáticamente, cada vez que ese comprador de 5.000 compra, aparecen también 5.000 a vender. Yo no me creo este es como yo, intenta vender enseguida, yo ese volumen no me lo creo, o sea, tengo en cuenta que no es definitivo, no es una orden final que va a comprar y ya luego no va a vender en muchos días. Entonces, eso es interesante. Luego hay una anécdota que le he puesto aquí para acordarme. En el mercado español, además, se puede ver el broker. Tampoco es que eso sea gran cosa porque detrás de un broker puede haber infinidad de clientes. Pero bueno, si identificas a algún operador, el operador maneja las órdenes de muchos clientes, pues había un operador en Warburg, en VS Warburg, que cuando introducía una orden, si por ejemplo tenía que comprar 100.000, hay una utilidad que tiene el mercado que dice, bueno, yo quiero comprar 100.000, pero solo muestro 700, para que no se me vea el plumero, ¿vale? Entonces eso ya está implementado en el mercado como algo estándar. Pero él tenía la manía de ir siempre con 589. Entonces, bueno, pues eso la primera vez, pues no te das cuenta. La segunda tampoco, la tercera, pero a la décima, de aquí hay 589 de Warburg, que siempre que llega este tío tiene un papelón o tiene un dineral, que es que se compra el mercado entero. Lo tienes fichado. Claro, ya cada vez que ves 589 de Warburg dices, este viene con toda la mandanga. Ese tipo de cosas es real. Los patrones, pues tú tienes una 589, yo creo que lo hemos comentado muchas veces con mis compañeros, es una forma muy rápida de que el teclado como que te viene muy a mano, porque aquí el teclado numérico son los 3 números y yo, pum, haces así con los 3 dedos, 589. Entonces, pues a lo mejor él no se dio cuenta, pero lo hacía, entonces le teníamos fichado. Ya, hostia, ya está el de Warburg, como por ejemplo, estuvieses comprado y apareciese a vender y dices, ya le ha cagado. Este va a vender aquí la vida. Y realmente casi siempre pasaba, ¿no? Entonces, pues, manías que tiene la gente, pautas, hay gente que es muy violenta y que tiene que comprar y quiere comprarlo todo ya y ataca siempre a la contrapartida en vez de esperar. Todo eso son cosas que se notan. Incluso en el trading manual, yo os estoy contando el trading manual porque es más fácil, pero el trading automático también, las máquinas o los algoritmos automáticos son muy limitados, o sea, al final su patrón muchas veces es identificable y tiene un comportamiento pues que es característico y los fichas y puedes predecir lo que van a hacer, ¿no? Los high frequency traders intentan predecirse unos a otros. Cuando analizan las estadísticas y los patrones, en realidad se están analizando unos a otros, analizan el conjunto de todos los especuladores y todos los inversores. Pues básicamente esto que os he contado es cómo se anticipan los operadores a corto plazo. Quería mostraros primero la versión más física y más tangible, porque sí que es verdad que lo que se entiende es más lo real, en un correo de viva voz, de esos que decían, los que están comprando, vamos detrás. Pues esto es igual, y en los mercados electrónicos sigue pasando. Viéndolos a los 10 desde el palco o con funciones estadísticas, en el fondo es lo mismo. Detectar pautas y anticiparse. Hay cosas curiosas que pasan en el mercado también. Voy a poneros aquí, esto no tiene nada que ver con el mundo financiero, es una escena de la película Ghost, pero es para mostraros la territorialidad. Pues a veces los especuladores, claro, competimos entre nosotros y hay ciertos valores que permiten muchos especuladores y otros que negocian menos y no permiten tantos. Entonces no te interesa que te vengan a quitar el negocio, Entonces hay mucha territorialidad y hay veces que incluso haces operaciones o te hacen operaciones que no le generan beneficio, pero es para fastidiar al otro. Eso realmente pasa porque hay una lucha en controlar
estamos hablando de fluctuaciones muy pequeñitas de valor, de subidas, de estas que estamos hablando de lo que hay todos los días, de subidas del 0,5%, de cómo se forma el precio en ese minuto a minuto, ¿vale? Y estas cosas influyen, como curiosidad, pues lo voy a poner para que veáis, pues yo muchas veces lo veo cuando llegas a un valor y de repente alguien tiene una actitud muy agresiva que empiezas a identificar que es alguien que va especialmente contra lo que tú haces, pues ¿qué está haciendo? Pues está marcando el territorio, intentando quedarse el sitio, ¿vale? Y yo siempre que pasa eso me acuerdo de esta película, por eso os voy a poner la escena. La película lo que pasa es que el protagonista es un fantasma y quiere aprender a tocar cosas, entonces se encontró por casualidad en otro sitio un fantasma que sabía hacerlo y va a buscarle para que le enseñe, pero resulta que el fantasma, como veréis ahora, pues es muy territorial. Vamos a ver si se ven. Esto no lo están viendo nadie. Pues esto es real, o sea, esto pasa, tú llegas a un valor y hay alguien que está acostumbrado a hacer allí el negocio y este es mi territorio, no vengas aquí. Por eso me acuerdo mucho de esta película porque pasa un poco lo mismo, ¿no? Le quiere echar. Luego la ha convencido muy fácilmente, los especuladores son muchísimo más cabezones y muchísimo más pesados. Yo conozco a algunos que bueno, tienen una paciencia indefinida para intentar acaparar y molestar y que no le quites un poco su parcela, ¿no? Pero esto realmente pasa, ¿no? Es una curiosidad, tiene poco impacto en los movimientos. Bueno, tiene impacto en el sentido de que hay competencia y para que veáis que hay competencia por dar contrapartida, que volvemos otra vez al mismo concepto, competencia por proporcionar certidumbre a los demás inversores. Hay gente que compite y que llega a estos puntos, evidentemente, simplemente se trata de mover órdenes, no se trata de empujar a nadie, como es natural, ¿vale? ¿Cómo afecta la especulación a corto plazo a los inversores a largo? Pues en función de que todo lo hemos visto, la parte positiva es que proporcionan contrapartida, la parte negativa es el front-running, lo que se llama front-running, que es, joder, yo llevo una orden de 1 millón de títulos que quiero comprar, porque el fondo de inversión ha decidido comprar, y como los especuladores enseguida estamos especulando todo, se dan cuenta y hacen que se me escape el precio y no puedo. Hombre, visto de otra forma, lo que pasa es que ese fondo de inversión tiene una información que los demás no tienen, los especuladores lo que hacen es, entre comillas, fastidiar al que tiene la información y favorecer al que no la tiene, porque obligan al gestor de fondos a comprar más caro. Y el que está vendiendo pues consigue vender a mejor precio, gracias a los especuladores, ¿no? De todas formas, los fondos de inversión tienen métodos para solucionar esto. Hay una cosa que se llaman dark pools, que son mercados opacos, donde no se ve ni el volumen, ni el precio, ni nada. Es como a la gallinita ciega, van allí todos con las órdenes, y si de repente se dan la mano con el precio y tal, pues se casa la operación, pero nadie se ve a nadie, ya es posteriormente cuando la operación se liquida, cuando saben quiénes son y demás, ¿no? Pero, entonces, son mercados ciegos, opacos. Lo que pasa es que, claro, eso son menos atractivos para los especuladores a corto plazo, con lo cual tienen un problema de negociabilidad también. Es más difícil encontrar contrapartida allí, porque los especuladores nos gusta anticipar, para poder anticipar necesitamos ver. Utilizan también algoritmos para reducir el impacto del mercado, pues por ejemplo, cada minuto, si tienen que comprar 1 millón, pues cada minuto lanzan una orden de 1000, luego de 947, luego de 500, para que no se note, ¿vale? Lo hacen así como, pues de forma automática, disimuladamente, pactando un precio con el broker también. El broker es el que corre el riesgo de comprar más caro, si consigue comprar más barato, él se lleva la diferencia. Y luego, si la gestora tiene un trader, pues un buen trader, pues con paciencia, con mucho disimulo y también con un poco de conocimiento de psicología de cómo funcionan los otros especuladores a corto plazo, pues puede conseguir mejores precios y que no se le anticipen y que no se le vea tanto el plumero, ¿vale? Una cuestión de experiencia, evidentemente también, experiencia, paciencia y disimulo. Vamos a pasar al descubrimiento del precio. Hemos hablado que los especuladores lo que proporcionan como bien económico es la certidumbre de poder intercambiar en el futuro. La otra gran oportunización de los especuladores a corto plazo es descubrir el precio.
esto no solo pasa en los mercados financieros, el precio es una información importantísima para coordinar a la economía y pasa en todos los bienes y servicios, es una cosa que damos por hecho, el precio de las cosas, que lo damos por sentado, pero tener un precio, sobre todo de algo que contiene una gran incertidumbre en el futuro, es una información valiosísima, y que alguien se moje y te dé un precio, sea mayor o menor, pues es una cuestión muy importante. Por eso yo tampoco incido tanto en la estabilidad, que también puede ser la estabilidad. En algunos casos los especuladores proporcionan mucho porque proporcionan volumen y absorben mucho impacto, pero muchas veces es el hecho de dar un precio, ¿vale? Pues es un precio, joder, pues quiero vender y es un precio muy bajo, bueno, pero por lo menos es algo, ¿no? Los precios, como decía Ludwig von Mises, y dejó muy claro en su demostración de la imposibilidad o la dificultad de cálculo en un sistema sin precios, como puede ser, por ejemplo, un sistema socialista, pues es realmente un problema. Pues otro bien que proporcionan los especuladores, otra riqueza que proporcionan los especuladores es el descubrimiento del precio de los, en este caso, de las acciones. Evidentemente, los especuladores, cuando quieren obtener una plusvalía, tienen que comprar y vender, o vender primero y comprar después, y todo eso genera precios, es información, y esa información es valiosa para tomar decisiones, para un inversor a largo decir, pues está barato o está caro, o para valorar tu cartera, para cuánto valen las acciones que tengo, pues si no se marca precio no lo sabes. El precio, yo suelo decir muchas veces, es como el sistema de precios es como el sistema nervioso del cuerpo humano, es lo que coordina y lo que proporciona información para que agentes que no tienen nada que ver entre sí puedan tomar decisiones. Y los especuladores en el mercado financiero son pieza clave para cumplir esa función. Bien, aquí vemos el crack del 87, vamos a comentar algo, pero antes pues quería... básicamente los especuladores lo que están es están dispuestos a mantener su posición durante un corto espacio de tiempo, y en ese tiempo, tanto en la operación de compra como en la operación de venta, proporcionan un precio. Pero es que además, el hecho de que haya especuladores, si a corto plazo, si están intentando vender, como normalmente suelen estar los primeros, tienen que mejorar el precio, con lo cual si alguien quiere comprar, va a comprar un poquito más barato, ¿vale? Y si puede comprar un poquito más barato, a lo mejor puede comprar al precio que quiere antes de tiempo, con lo cual los especuladores a corto plazo pueden ahorrar tiempo al inversor a largo plazo. También eliminan riesgo porque si ahorran tiempo, el tiempo y el riesgo van directamente relacionados. De hecho, el tiempo es una abstracción del cambio. Si las cosas cambian, pasa el tiempo. O sea, el tiempo es riesgo, ¿no? Y si te lo ahorran, pues eso es positivo, es un bien económico. Y luego, pues, transmiten información, como ya hemos comentado antes. En cuanto a la estabilidad, pues aquí tenemos el crack del 87. ¿En qué consiste un crack? Yo quiero utilizar la palabra crack en lugar de crash porque creo que es más representativa de lo que realmente se produce en estas situaciones. Y es que no hay nadie dispuesto a comprar a ningún precio. Es decir, tú quieres vender y miras la profundidad del mercado de todas las órdenes que hay puestas a comprar y eso es un abismo, ahí no hay nadie. Eso es un crack, es decir, es que no hay prácticamente nadie, hay uno que se pone ahí de chollo, de palomero, a comprar a céntimos y solo va a conseguir comprar si alguien está muy desesperado, pero claro, en una situación así de pánico, pues al final acaba pasando eso, que la gente dice, es que tengo que vender y al precio que sea y acaban vendiendo a precios muy bajos. Eso es un crack. ¿Cómo puede ayudar la especulación a evitar que estas cosas se produzcan? Pues desde luego no con lo que están haciendo, las medidas que se están tomando a nivel internacional, porque para evitar esto precisamente quien inserta mayor estabilidad ante un crack son los especuladores que toman posiciones cortas, porque el que toma una posición corta siempre se tiene que cerrar con una compra. Los operadores bajistas son siempre potenciales compradores y recogen el beneficio cuando el precio baja. Entonces, normalmente, ¿quién está dispuesto a comprar cuando el precio baja mucho? Pues sobre todo, los especuladores que están bajistas porque están recogiendo el beneficio. El que empieza con una compra en ese momento dice, puede que esté comprando un buen precio, pero a ver qué pasa. Ese
está ya abriendo una posición a ver qué pasa. El especulador que está bajista está cerrando. Entonces, si hay muchos especuladores bajistas, el proceso de bajada puede ser muchísimo menos violento y además también menos profundo. En eso ayudan las posiciones cortas. En este caso, pues, en mi opinión, posiblemente pues, no había el suficiente número de posiciones cortas en el mercado para dar contrapartida a esta situación que se produjo. Bien, para ir concluyendo, y volviendo a la frase de Bastiat, ¿qué es lo que se ve en el mundo de la especulación? Que a los especuladores les mueve el beneficio, es cierto. A los especuladores les mueve el beneficio, ellos especulan para ganar dinero, van a por la plusvalía, ¿vale? Pero ¿qué es lo que no se ve? Como hemos dicho, que contribuyen a descubrir el precio de las empresas cotizadas. Descubrir el precio de las cosas es una información muy valiosa, sobre todo, insisto, cuando el precio tiene un componente de incertidumbre muy grande porque es un activo que su utilidad o su valor va a depender de mucho tiempo en el futuro. Los mercados financieros y la función que cumplen los especuladores en los mercados financieros al dar negociabilidad es coordinación intertemporal. Lo que vemos muy fácil es la coordinación espacial, como el ejemplo de Mittal Steel, o como el ejemplo del que compra trigo porque hay mucho trigo en Estados Unidos y es barato, y en Australia que hay escasez, lo llevo y allí lo vendo más caro, con lo cual estabilizo el precio hacia arriba en Estados Unidos porque hay demasiado trigo y lo estabilizo hacia abajo en Australia porque es demasiado caro y hay escasez. Eso se ve muy bien, pero la coordinación intertemporal nos cuesta más verla. Los especuladores lo que intentan es anticipar la evolución del precio en el tiempo, no en el espacio. Por eso es más fácil quedarse con lo que a los especuladores les mueve el beneficio, pero lo que no se ve es esto, y esto es muy importante, porque mitigar la incertidumbre es crucial para tener un sistema económico próspero. Luego también proporcionan certidumbre de poder intercambiar a ahorradores y empresas. Pues un fondo de inversión, y yo voy a entrar aquí, pero me interesa mucho para esta inversión. Si yo soy un fondo de inversión y tengo que comprar X títulos, si mis partícipes de repente dicen, oye, que quiero sacar el dinero, yo tengo que ir a vender al mercado. Vendo y con eso les pago a los partícipes. Y si estoy en un mercado que no puedo vender o que es muy líquido, pues entonces tengo un problema, ¿no? Porque yo le tengo que pagar, normalmente la normativa de los fondos de inversión es que hay que pagar al partícipe en 2 días. Yo me pregunto que qué sería de la economía sin precios, pues sería muy complicado, y que los mercados financieros son el mercado de tiempo por excelencia, por eso cuesta un poquito, o nos cuesta bastante ver esa coordinación intertemporal. Los especuladores ayudan y son pieza fundamental para que los mercados financieros funcionen. Y básicamente, bueno, pues esta es la conclusión y la respuesta que quería dar a las preguntas que habíamos puesto al principio. Dice Javier desde Ustream si consideras que tiene la misma utilidad el análisis técnico en la coyuntura actual o puede ser menos útil por los cambios rápidos y las noticias que aparecen día a día. Bueno, el análisis técnico consiste básicamente en ver qué hacen los demás porque es el reflejo de las operaciones de los demás. Yo lo considero una herramienta más. Yo creo que funciona igualmente en momentos convulsos que como en momentos también de más tranquilidad. Yo considero que es una buena herramienta. Lo que pasa es que formas de invertir hay muchas y nosotros siempre lo que decimos es que uno tiene que estar cómodo y nuestro método de trabajo es que uno tiene que estar cómodo con las herramientas con las que trabaja y tener un método claro para saber cómo actuar en cada momento. Yo creo que el análisis técnico pues puede ser una herramienta que está bien. Carmen Alameda desde Twitter pregunta, ha lanzado 3 preguntas. La primera, ¿cómo te hiciste trader? Bueno, pues ¿cómo me hice trader? A mí la verdad es que siempre había sido un mundo que me había atraído. Pues yo me imagino que por verlo en las películas o por verlo en la televisión, por lo que se ve en los medios. Y pues realmente cuando tuve mi primer trabajo y empecé a tener mi primer sueldo y la posibilidad de invertir,
Pues fue cuando lo decidí. La verdad es que en mi caso es vocacional, la verdad. Siempre es una cosa que me ha atraído. ¿Qué porcentaje de volumen manejan los robots en las principales bolsas actuales? En las bolsas, sobre todo en la bolsa americana, es donde más volumen manejan los high frequency traders, los operadores de alta frecuencia. Es difícil saberlo. Yo los números, la verdad es que no me los sé de memoria, pero están hablando de que llegan a porcentajes de incluso el 40%. Sí que tiene mucho volumen. Hay una cosa que no he comentado a lo largo de la presentación, y es que desde mi punto de vista el número de especuladores es una consecuencia de la cantidad de dinero y crédito que hay en el sistema. Entonces los especuladores son más un termómetro, o son el mensajero de lo que está pasando. Sí que es verdad que puede haber demasiados especuladores. Yo en cierto modo puedo aceptar que sí, que somos demasiados, pero es una consecuencia del crédito, no una causa, en mi opinión, de los problemas. Y la tercera pregunta de Carmen es quizá más pues de macroeconomía, ¿no? ¿La bolsa alemana, suiza o americana serían un refugio ante la posible ruptura del euro? Es una pregunta complicada, sobre todo para los que operamos con vistas a minutos, horas y como mucho un día, pero es una posibilidad porque si tú tienes unas acciones alemanas, esas acciones cotizarán siempre en la moneda que tenga Alemania, en el euro, o si regresas en el marco, con lo cual es una forma de protegerse, pero hay que tener en cuenta que también tienes el problema de que esas acciones puedan bajar, hay que tenerlo todo en cuenta. Más cosas. SM Membrive, desde Justin, pregunta: ¿la mala fama del mercado de valores ha sido fomentada por la inestabilidad que provoca el intervencionismo? Pues puede ser. A ver, si por intervencionismo entendemos todos los mecanismos que los estados y los gobiernos ponen a disposición del sistema para endeudarse, yo he sido bastante crítico, ya lo habéis visto a lo largo de toda la presentación, sobre el apalancamiento y la deuda. Pues en ese sentido yo creo que sí, porque lo han facilitado o incluso lo han fomentado. Como decíamos, prohíben las posiciones cortas, que sí que son el mecanismo natural del mercado para pinchar los excesos y las burbujas, y fomentan más endeudamiento. Entonces, en ese sentido, sí. Y otra pregunta: si la economía financiera no es productiva, ¿por qué la gente se lamenta de que no hay crédito o de que no haya crédito? Si no es productiva, ¿por qué? Sí, claro, es una buena. Efectivamente, el crédito es un bien. Tener o no tener crédito, desde luego no es lo mismo tenerlo que no tenerlo. Y ya para terminar, José Hernández Cabrera pregunta: ¿cómo sabe un banco central la cantidad óptima de dinero en circulación? La cantidad óptima que debe haber de dinero en circulación. Bueno, menudo preguntón. Yo particularmente pienso que no tienen ni idea, que no lo saben. Eso es lo que yo pienso. Yo creo que funciona más con prueba y error y a ver qué pasa. Lo que pasa es que ellos tienen que dar una imagen de que están controlando la situación. Gran parte de la política de los bancos centrales, en mi opinión, es retórica y parecer que dominan la situación, ¿no? Pero bueno, hay por ahí, creo que se llama la regla de Taylor, que hay distintos mecanismos para intentar averiguarlo, pero sinceramente yo creo que los bancos centrales no tienen ni idea, aunque a lo mejor incluso crean que lo sepan, pero esa es mi opinión muy particular. Bueno, pues muchas gracias, Manuel, por la charla. Hemos entrega, te regalamos un ejemplar del libro de la economía del tiempo y la ignorancia, ya que has hablado mucho de tiempo y de los mercados de tiempo. Muchas gracias. De O'Driscoll y de Mario Rizzo. Y nada, muchas gracias por la charla que nos has dado. Gracias a vosotros.